Bienvenidos. Buenas noches, ya comenzamos. Los felicito porque realmente están en una búsqueda, están bastante comprometidos con el mejoramiento de todas sus actividades. Y bueno, vamos a empezar de una sola vez. Mi nombre es Luis Alberto Rodríguez, soy consultor Hubbard del Colegio Hubbard de Administración, además soy facilitador del curso Técnicas Efectivas de Venta y de Libertad Financiera y Libertad Ejecutiva y el de La Magia de la Buena Dirección. De verdad tengo algunos años conociendo esta tecnología. Mi experiencia ha sido amplia, más de 30 años utilizando la tecnología Hubbard para ayudar a empresas, para mejorar mi vida personal y financiera. Así que me encanta que estén por aquí y vamos a empezar. Primero quiero saber cómo me escuchan y escríbanme por ahí. Vamos a ver si están activos, si están interactivos, si vamos a estar aquí pendientes. Escríbeme un uno si me estás escuchando. Chévere. ¿Quién más me está escuchando? Rafael Méndez. Excelente. Margaret, Camacho, Fran, Riner, Lisbeth Flores, José, Ceballos, Yané, excelente. Luis, Liz Churruc, excelente. Bienvenidos a todos. Voy a dejar por aquí el chat por si alguien escribe algo y pone los números. Sé que ayer muchos estuvieron en nuestra conferencia con Alberto Ramos, el director ejecutivo del Colegio Hubbard, hablando de ese tema tan escabroso hasta que uno sabe cómo lo manejamos, que es el dinero, la inflación, los cambios, y definitivamente esa información es súper valiosa. Yo estuve ahí conectado con todos ustedes y de verdad que me encantó. Ya conozco el tema, pero volverlo a escuchar es definitivamente uno refuerza la información. Si hay alguno que no pudo estar ayer, por aquí Soy con detrás los de que me... cámara en el grupo tenemos a Carlos Hunda, pueden hablar con él, escribirle, yo no pude estar ayer, estará la grabación para que esta persona se lo pase y puedas ver el de ayer. No es un requisito haber estado ayer para estar hoy, pero los dos se complementan de una manera muy bien. Ayer habíamos visto, hablamos un poco más de sobre todo cómo vencer ese dragón llamado inflación. Se conoció qué es la inflación, se vio las herramientas para estar por encima de la inflación y seguir como empresario, seguir teniendo vida, ser viable, ser próspero, tener rentabilidad y todo eso. Hoy vamos a sumarle a esto esta parte de finanzas. Aprender a controlar tus gastos y maximizar tus ingresos. Ese es un punto súper interesante. Toda esta tecnología es propiedad intelectual de un científico americano, más de 40 millones de palabras escritas, más de 500 conferencias dadas y grabadas. Una persona que realmente estudió el tema del hombre, el tema de la mente y el uso de todo esto para el mejoramiento de la persona y estudió muy bien cómo llevar una empresa, una organización a que fuera próspera, que creciera. Aquí tenemos frases entre comillas que son de este científico, que no son propiedad mía, no las inventé yo no las saco de mis investigaciones, son las investigaciones hechas por el señor Hubbard
de las cuales yo tengo mucha certeza porque las he visto funcionando. Gonzalo, por ahí me saluda. Saludos, Gonzalo. Las he visto funcionando, o sea, sé que dan resultados. Y esta parte de finanzas tiene unos datos súper importantísimos que cuando uno dice, ah, con razón. Y aquí la pregunta de las $25,000. Iba a decir 55,000 lochas y ya se me iba a salir la cédula. Los que están por ahí de mi edad pueden. ¿Consideras ahora mismo que necesitas producir más dinero? Escribe por ahí un número 2. Escríbeme número 2. Francis, el hombre de la creación. 2, sí, claro. Todos necesitamos más dinero. Sin embargo, aquí hay un tema bastante interesante, porque como vamos a ver, no es un asunto nada más de tener más dinero. Hay personas que tienen mucho dinero y le va mal financieramente. Hay empresarios que se enfocan en suban el ingreso, vendan más y siguen teniendo problemas en su empresa de flujo de caja, de pagos, de deudas. Y entonces ya no es un asunto de la cantidad de dinero que tienes, sino es un asunto de finanzas, que vamos a ver hoy la separación de las dos cosas. Eso nos pasa a todos nosotros. Muchas veces uno empieza a ganar buen dinero y uno dice, ya se me arregló la vida, ya estoy ganando mejor. Te dieron un mejor cargo, te ascendiste, te cambiaste de empresa, tu negocio, creaste un nuevo producto que ha sido un boom y tú dices, ya estoy hecho con eso. Y sin embargo, sigues teniendo problemas de dinero. Entonces, ya no es un asunto del dinero en sí, sino de las finanzas. ¿Cómo estás usando el dinero para producir más dinero? Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de cómo controlamos gastos, cómo hacemos dinero, cuáles son las reglas, cuáles son las cosas que se deben hacer. Entonces, vamos a empezar con la definición de finanzas, porque ahí es donde empezamos, las finanzas. Fíjense, la palabra finanza existe desde el siglo XIII y está formada por el verbo finer, derivado de una palabra también de hace mucho tiempo que es finir, que es terminar, que en aquella época significaba pagar, o mejor dicho, significaba dar por terminado un trato. Entonces, cuando tú terminabas un trato y ya podías haber pagado eso, tú decías finer. Y de ahí viene la palabra finanzas. Muchas veces las personas entienden como planificación financiera es, bueno, estar libre de deudas. Y no necesariamente es estar libre de deudas, es l- manejar el dinero como debe hacerse. Para tener finanzas hay que hablar de la palabra planificación financiera, o sea, tienes que tener un plan. La palabra planificación de alguna manera quiere decir la acción de planificar, de poner en un plan. Y un plan básicamente es ponerlo por escrito, un plano. La planificación financiera tiene que ver con el hecho de que, bueno, los recursos que tengo, ¿cómo los voy a utilizar? Y aquí viene algo interesante. Dice aquí, es la manera en que se desembolsa el dinero sensatamente dentro del marco de referencia de dinero disponible para mantener las cosas yendo bien y generar más ingresos. Y este párrafo dice muchísimo. Si uno extrajera el significado de este párrafo y nada más aprendieran este párrafo hoy, estaríamos adelantados muchísimo en lo que queremos plantear. Dice, es la manera de desembolsar.
sea, cómo tú sacas el dinero que tienes para pagar cosas, para comprar cosas. Entonces, efectivamente, desembolsar el dinero sensatamente. Y ahí me viene la idea. Es muy sabido que la gente que, por ejemplo, gana un premio de lotería, que se gana unos cuantos miles de dólares, eh, no gasta el dinero sensatamente y al final se queda sin dinero. Y muchas veces estas personas lo primero que hacen es hacer una fiesta donde derrochan el dinero, van y se compran el carro del año más lujoso, apartados, nada más le dan la inicial con la esperanza de que van a pagar las mensualidades y quizás compran casa nueva, pero luego no hacen lo que dice aquí. Le empieza a ir un poquito bien, pero han olvidado la segunda parte de este concepto, generar más ingresos. Entonces, parte importante en la finanza es cómo utilizo el dinero para generar más ingresos. Y de ahí viene la palabra que necesitamos ver, finanzas. ¿Cómo terminamos trato que al final yo tenga más dinero? Y el dinero es algo interesante, todos quieren más dinero, pero realmente no es que queramos más dinero, queremos los beneficios que podemos obtener por tener el dinero. Entonces el objetivo no es el dinero en sí, el objetivo es la cosa que quiero comprar, los gustos que me quiero dar, la tranquilidad que quiero tener. Pero fíjense, aquí es sensato, o sea, cuando hablamos de finanza, es la manera o planificación financiera, es la manera en la que se desembolsa el dinero, o sea, el dinero que tengo, cómo lo voy a usar dentro del marco de referencia. Porque de alguna manera tú no vas a ir a comprarte un carro de unos 38.000 dólares, 40.000 dólares, que puede ser el carro que te gusta a ti, con la esperanza de que tú vas y le das los 10.000 dólares que quizás pidan para enganche, pero luego sabes que no tienes el dinero para pagar las cuotas mensuales, entonces no lo vas a hacer. Sin embargo, tienes el dinero y empiezas a usarlo en un montón de cosas que cuando tú dices, oye, estoy gastando demasiado, ¿en dónde se me fue el dinero? Entonces, me gustaría saber, ponme ahí un número 5, si este concepto de planificación financiera te quedó claro, o mejor dicho, me expliqué bien para ti. Escribe un número 5. Excelente, Margaret. Muy bien. Jessica, Janet. Muy bien. Entonces, sigamos. Vamos a hablar mucho de esto de planificación financiera porque ese es el objetivo. El primer paso que uno tiene que ver con el dinero es esta habilidad. Esta es una habilidad, este es algo que uno tiene que ser capaz de hacer y tener. Confrontar. La palabra confrontar, como ven ahí, los dos leones están mirándose tranquilamente. Fíjense que no tienen los dientes afuera, así como que, no, sino simplemente se están mirando. Confrontar es tener esa habilidad de estar ahí frente a algo y verlo como es. Y no desesperarte, no ponerte enojado, no es el confrontar de que vas a pelear, sino mirarlo tal como es. Imagínate, esta es una habilidad que los médicos, especialmente en las salas de emergencia, tienen que tener. Ellos tienen que ser capaces de ver un paciente con un hueso roto donde le sale una pieza del hueso y tal poco de sangre, ser capaz de ver lo que está ahí. Porque si se desesperan, como muchos haríamos en este caso, tratando de poner el hueso ahí sin saber nada, sin entender qué es lo que está pasando, uno no haría y no resolvería el problema. El médico lo puede hacer porque tiene el conocimiento y porque es capaz de estar ahí, confrontar la sangre, no se desmaya cuando ve sangre. Hay personas que no pueden ser médicos porque no confrontan la sangre, van y se caen. Mi hermano era así, mi hermano mayor. No podía ver una gota de sangre porque
cuando iban él donaba sangre por más, de una manera de resolver esto, iba y temblaba y al final no veía, él donaba sangre pero nunca veía, él no confrontaba la sangre. El dinero hay que confrontarlo. Y esto se aplica a todo. El primer paso para manejar cualquier cosa es ganar la habilidad de encararlo. Los problemas se hacen más grandes cuando no puedes encararlo, cuando no puedes confrontarlo. La cobardía es básicamente una gran cantidad de acumulación de miedos a confrontar que producen el fracaso. Y el primer cosa que uno tiene que saber es que uno maneja las situaciones confrontándolas, uno confronta la cosa. Uno tiene una dificultad con alguien, un problema, tenemos a alguien que le debo y le debo una cantidad adecuada y no lo confronto, no quiero ir a verlo, no sé qué hacer, mi empresa no confronto que mi empresa no hace la suficiente cantidad de dinero y entonces estoy todo el tiempo pensando y preocupado. Confrontar es, oye, no tengo el dinero, mi empresa voy a manejarla, voy a inscribirme en los cursos del Colegio Hubbard, en este libertad financiera y libertad ejecutiva que van a ser la semana que viene. Puedes preguntar por el grupo cómo haces para inscribirte, van a estar muy buenos. Y definitivamente confrontas a la persona, vas y te presentas, no le vas a decir, mira, no te puedo pagar porque no tengo plata. No, eso no es confrontarlo, eso es simplemente decirle, mira, yo sé que tenemos este pago, te debo tanto, quiero ahorita hacer un acuerdo de pago. Te voy a pagar al final de la semana este monto, seguro, ya lo tengo planificado, y los próximos pagos en 3 semanas. Y normalmente eso resuelve la situación. El que te esconda, el que le digas a la secretaria que cuando llame fulano y tal que le debe, que no lo vas a atender, eso hace pensar a la persona que te estás escondiendo y que no vas a pagar, cuando realmente tienes ganas de pagar. Confrontar es vital, o sea, si tú tienes un niño que presumes que está en drogas o que está ahí como jugando con las drogas, el mejor momento de pararlo es ese momento de darte cuenta, sí, o sea, está consumiendo marihuana, está consumiendo. Muchos padres no lo confrontan y después de 10 años, cuando tienen que internar al muchacho en un centro de rehabilitación, entonces sí son capaces de mirarlo, pero ya no lo miran, ya el daño está hecho. Si lo hubieras confrontado en el momento correcto, hablando con el muchacho claramente sobre ese tema, lo podrías resolver. Yo tengo un caso, en un banco en Caracas que hicimos muchas jornadas de prevención, uno de los gerentes de uno de los bancos pidió un permiso porque su esposa, que vivía en el interior, le comentó que el hijo estaba como extraño. Él ya sabía el tema, el tipo de comportamiento de la persona, tenía el conocimiento y lo confrontaba. Ya era capaz de hablar sobre este tema tranquilamente con cualquiera. Se llevó un material de la fundación que nosotros tenemos, Dile no a las drogas, dile sí a la vida. Habló con el muchacho, se quedó ahí porque pidió una semana. Empezaron a ver videos, a hacer todo esto y el muchacho paró el juego. Entonces, este es el primer punto. ¿Cuántas deudas tienes? ¿Cuánto es la cantidad deudada? ¿Cuántas tienes que pagar ya? ¿A quiénes? Fíjense, el confrontar el dinero tiene que ver mucho con saber, con mirarlo. Los vendedores a veces no confrontan el dinero. Entonces yo le pregunto a los vendedores, yo entreno a vendedores y tengo supervisión a un grupo de vendedores aquí en el Colegio Juba, y yo le pregunto diariamente, mira, ¿cuánto ingreso has hecho hoy? Y el que no me sepa decir es que no lo está mirando. Siente que es muy poquito y muchas veces cuando empiezan a mirarlo, todos los ciclos que han hecho es suficiente como para haber cumplido la cuota. Y entonces eso de verdad que es muy poderoso. Entonces,
Cuéntame, escríbeme ahí un número 4 si está claro para ti la importancia de confrontar, especialmente confrontar el dinero. 4, perfecto. Margaret. Ah, lo sigo leyendo, Janet. Perfecto. Fíjate que aquí tenemos un dato adicional. Así que confrontar el dinero sería confrontar las deudas, el ingreso, los egresos que tienes que hacer, los billetes, las facturas, las definiciones relacionadas con el dinero, la teoría del dinero. Vamos a ver hoy un poco de teoría del dinero. Ayer en la conferencia de ayer se vieron varias eh, relacionadas con el dinero, las prácticas o técnicas relacionadas con el dinero. Y hay algo que a veces no confrontamos. Separar las finanzas personales de las finanzas del negocio. Eso es vital. Tienes que confrontar las finanzas de la empresa y separar las de las finanzas tuyas. Y si eres de los dueños de empresa o gerentes generales o que están trabajando para la empresa y no se han asignado un salario adecuado, no están confrontando realmente qué está pasando con la empresa. Y más adelante vamos a hablar por qué es importante que los dueños de empresas, una vez que estén trabajando como director ejecutivo, como director de algún área, en operaciones, en comunicaciones, en gerencia de ventas, deben tener asignado un ingreso. Ellos van a la nómina igual. Y eso hay que confrontarlo porque muchas veces tú lo sacas porque sientes que vas a abultar el egreso y tienes que confrontar eso, porque ese egreso es egreso. Y luego, si tú quieres salirte de esa empresa y quedar nada más como el socio, tienes que contratar a alguien que le vas a pagar eso para que mantenga la empresa bien. Entonces, desde un principio es una buena práctica que tú estés incluido en ese punto. Para comprender mejor esto, vamos a ver algunas definiciones. Normalmente hay una confusión muy grande entre el área de administración, que en el colegio Hubbard no lo llamamos administración, sino tesorería, porque la palabra administración viene de administrar. Y cuando buscas administrar en el diccionario, dice gobernar, dirigir un área o una actividad. Eso quiere decir que todos ustedes, dependiendo del área, son administradores, gobiernan o dirigen esa área de trabajo. Entonces vamos a ver la diferencia entre tesorería, mal llamada administración en muchas empresas, y finanzas. Cuando tenemos esas definiciones claras, uno puede organizar la empresa de una mejor manera, de tal manera de lograr realmente muy buenos resultados. Aquí está la definición de tesorería. Fíjate, la tesorería es el área de la empresa que se encarga de controlar el dinero de una empresa. La palabra clave aquí es controlar. Controla el dinero de la empresa. Los vendedores y el área de gerencia, de marketing y venta producen el dinero, se lo entregan a tesorería y ahí tú tienes el control, ahí empieza el control. Se está depositando el dinero en los bancos, se está haciendo las facturas adecuadas, se está cobrando el dinero que se debe, se está pagando las deudas adecuadamente, se están comprando equipos y se están manteniendo los equipos. La tesorería es el área de la empresa que se encarga del control, de controlar el dinero de una empresa, las entradas y las salidas monetarias, el flujo de caja, el cobro por ventas, las negociaciones por préstamos, los inventarios, la contabilidad, entre otros. Es una división muy completa. Muchas veces pareciera que esta división es un poco más importante que la demás, pero al final tiene una misión igual que la misión de mercadeo y ventas o el área de producción
o operación. Fíjate algo importante, otra definición, otra palabra aquí interesante, regulares, acciones regulares. Estas son las acciones regulares. Crea, mantiene y mejora las condiciones de aquellos materiales, suministros y servicios para que la organización pueda sobrevivir y crecer. Entonces ella cuida, por eso se llama tesorería. Tesorería es el guardián del tesoro. En los reinados está el tesorero y está el tesoro del reinado. Es el que cuida las joyas de la corona, el que cuida todo lo que realmente significa la empresa de por sí. Fíjense, la acción básica es proporcionar el cuerpo físico, o sea, la estructura física, para que la empresa pueda funcionar. Debe tener la materia prima para poder fabricar. Debe tener materiales para poder trabajar, papel, hojas, lápices, computadoras. Tener los servicios que necesita la empresa, electricidad, telefonía, internet, todo eso mantenido para poder ser productivos. Las herramientas de cada trabajador. La maquinaria tiene que ser responsable porque la maquinaria tenga valor. Los locales. Y por supuesto, la parte súper interesante e importante es la energía, que es el dinero. Sin energía el motor no avanza. El dinero es como la gasolina para el vehículo. Si no tienes dinero suficiente y adecuado, la organización no produciría o no podría intercambiar. No tiene un producto con el cual luego venderlo, dárselo a la comunidad y obtener dinero a cambio. Entonces, cuéntame, con un 3 ahí, nuevamente en el organigrama que nosotros proponemos para las empresas, la división de tesorería es la 3. 3. Grisel, muy bueno, Rafael. Entonces, en estos días estamos haciendo una consultoría de una empresa y la encargada de finanzas, ella pensaba, pues ella decía que estaba en administración, o sea, en tesorería. Y cuando empezamos a ver las cosas y le decimos, no, las finanzas normalmente, como vamos a ver ahorita, están en la división ejecutiva, con los ejecutivos, con los dueños de la empresa. Y ella dijo, ah, y cuando conversé con ella para saber si es que estaba haciendo estas funciones que estaban aquí, me di cuenta que ella no hace esto, ella no hace la factura, ella no paga, ella hace lo que hace finanzas. Entonces, ¿a quién le gustaría saber lo que es finanzas? ¿Cómo manejamos las finanzas? Escríbeme un uno ahí. Un uno si estás interesado ahora en ver lo que es finanzas y la diferencia entre finanzas y tesorería. Excelente. Con uno que lo haga, Yané, ya lo hacemos. ¿Qué son las finanzas? Fíjense, conjunto de actividades relacionadas con la inversión. Y cuando hablamos de inversión, no es el concepto de invertir, de las cosas vayan al revés, no, inversión es el asunto de poner el dinero para ganar más dinero. Entonces, y cuando uno empieza a ver esto en manera personal, eh, cuando uno empieza a ver esto de manera personal, uno dice, oye, yo no estoy haciendo inversiones, o sea, en finanzas no estoy haciendo esa parte. Pero también tiene que ver con el crecimiento de la empresa. ¿Qué cosas se hacen para que la empresa crezca, para lograr expansión? ¿Y cómo se hace? Por medio de la planificación financiera, que es el uso sensato del dinero de acuerdo a lo que yo tenga para pasarla bien, para vivir bien, para tener bienestar, pero a la vez para producir más dinero.
Entonces, como vuelve a decir aquí, es la planificación financiera sensata para mantener las cosas yendo bien y así producir más dinero. Imagínate a alguien que dice, bueno, yo gané tanta plata, quiero irme a divertir, se va de vacaciones 3 días, no se preocupa por los gastos básicos, regresa de las vacaciones, gasta mucho el efectivo que tenía, del disponible que tenía, además mete dinero en la tarjeta de crédito, si tiene tarjeta de crédito, y cuando llega, ahora no confronta lo que pasa, no puede encarar que se gastó los gastos básicos, ya no tiene dinero para los gastos básicos, el mercado, ¿dónde lo saco? La tarjeta ya no te da más, entonces ahí no hay ninguna planificación financiera. A nivel personal es muy importante tener una planificación financiera. Y vamos a ver más adelante qué cosas o cómo se hace una buena planificación financiera. Es aquella área del negocio preocupada por mantener el flujo de entrada de dinero mayor que el flujo de salida y se encarga del manejo de dinero para producir más dinero. Tesorería se encarga de facturar, de pagar las cuentas, que normalmente en una buena planificación financiera ya a la persona encargada de tesorería se le dice desde finanzas qué es lo que va a pagar. Ella no va a pagar y no va a comprar cualquier cosa. El error básico de tesorería es que llega alguien y le dice, mira, necesito comprar esto, es urgente. Y sucede que para cualquiera en la empresa todo es urgente. Y si tesorería no es controlada por finanzas, se gasta todo el dinero de la empresa sin tomar en cuenta los elementos importantes para lograr más dinero. Es aquella área del negocio preocupada por mantener el flujo de entrada de dinero mayor que el flujo de salida y se encarga del manejo del dinero. Es un asunto de crear el ingreso. Una buena persona en finanzas sabe que hay que hacer marketing y que el dinero de marketing es sagrado, no se toca. Una persona de finanzas sabe que la materia prima es vital y si no hay dinero para materia prima, bueno, ahí sí estamos graves. Son dos elementos primarios que un financiero empieza a tener en cuenta. Es un asunto de crear el ingreso y de ahí en adelante ser lo suficientemente astuto manejándolo como para obtener algo por tu dinero y mantenerte próspero como una organización. La dirección financiera es responsabilidad de los propietarios y ejecutivos superiores de la empresa. Fíjense, yo siempre veo la dirección de finanzas, el encargado de finanzas, como un banquero. Ese es el concepto que uno debería tener. El banquero tiene dinero y le presta a la organización para que hagan productos, los vendan y obtengan de vuelta más dinero. Y ese dinero es devuelto otra vez al banco. Ese dinero que entra al banco, la organización vuelve a pedir un préstamo en la semana para producir la semana que empezó en cualquier momento. Vuelve a usar el dinero, produce más dinero que el que pidió prestado y ese dinero va al banco. El banco viendo que la empresa va bien, le dice, bueno, te voy a dar un préstamo un poco mayor para que produzcas más dinero. Y controla muy bien qué significa hacer más dinero y cómo lo vas a hacer. Entonces, para que el banco, que es el director de finanzas, pueda aportar dinero a la organización, a la organización tiene que hacer una buena planificación. ¿Cómo va a obtener ingresos? ¿De dónde va a salir todo el dinero que se va a obtener? ¿Cuánta promoción se va a hacer? Está planificada la producción para hacer una entrega en gran cantidad. Los vendedores tienen cuotas o tienen actividades. Todo eso
es como lo que pide el banco, que es el director de finanzas, para decir, ok, esta semana se ve buena. ¿En qué necesitamos usarlo? Entonces, la persona de la organización, el director ejecutivo, los demás miembros del directivo de la empresa empiezan a decir, bueno, necesitamos tanto para promoción, la materia prima son tanto, necesitamos aquí materiales para trabajar, además necesitamos combustible para el transporte y todo eso cuadra y el banco le da ese dinero a tesorería para pagar todo lo que pidieron, no le da más. Si el ingreso fue 100 y la empresa demostró que necesita 40, nada más le da 40. Eso es el punto ideal. Si demostró que necesita 60, todavía estamos en un buen margen, le damos 60. Entonces, escríbeme ahí el número 7. 7 es mi número preferido. Finanzas. Si está claro lo que es finanzas. ¿Ven la diferencia entre finanzas y si tienes alguna pregunta aquí, me la puedes hacer, me puedes poner por ahí por el chat para ver si te leo. Vamos bien hasta aquí. Chévere. Y el otro elemento importante es la contabilidad. La contabilidad es parte de tesorería. Realmente tesorería está dividida en tres partes. El ingreso, que es donde se factura y se cobra, y se recibe todo el dinero y se almacena en la cuenta de finanzas. Egresos, que es donde se hacen todos los pagos. Ahí va la nómina también, incluyendo la nómina de los ejecutivos, los bonos que se dan, los gastos básicos, la materia prima. Y luego también está la tercer departamento de esta sección, la tercera área es la contabilidad. Y la contabilidad es como el contralor de las dos primeras partes, como el contralor de que las facturas de ingresos están siendo bien hechas, que esos documentos, porque las facturas son documentos y a la vez son documentos fiscales. Y si están mal hechos, entonces a lo mejor no puedes hacer descuentos fiscales, ganarte ahí algo por tus retenciones. Es el sistema de control y registro de los gastos e ingresos y de más operaciones económicas que realiza una empresa o entidad. Y además tiene la responsabilidad de que a través de esos registros, de esos balances del estado financiero, demostrarle a la empresa que vamos bien o vamos mal. Hay otros métodos realmente en que los ejecutivos lo ven, pero esta persona es garante de que se cumpla. Y cuando hay un egreso que no está en una planificación financiera aprobada, también ella permite hacer de contraloría. Entonces, aquí también estaría el área de auditoría interna, donde se hace la auditación, la auditoría de los ingresos, de los egresos y de los estados financieros. Entonces, estas tres cosas hay que mirarlas. Aunque tú no vas a hacer este libro, tú tienes que entender cómo se hace. Y tienes que saber un poco de contabilidad. Es un área que uno dice, ay, no. ¿Tienes que pagar impuestos? Sí, tienes que pagar impuestos. ¿Cómo hago para pagar menos impuestos? Hay muchas formas sin incurrir en lo ilegal para generar menos pagos de impuestos. Y es un buen contador o un buen profesional te puede ayudar en eso. Ahora la pregunta, hablamos ayer bastante de esto, que es el dinero. ¿Alguien estuvo en la conferencia de ayer? Escríbate ahí un uno si estuviste en la conferencia de ayer. Alguno, para saber quiénes estuvieron ayer. Si hay pocos o no hay ninguno. Nota un uno ahí si estabas en la conferencia de ayer. Si no hay, oye, no hay ninguno. Qué excelente. Ayer la gente quedó muy contenta. Vamos a ver. Ah, perfecto. Rosita, María, estuvo buena, ¿verdad? Yo la disfruté y eso que yo trabajo con este tema.
Alberto Ramos tiene muy buena manera de darnos los ejemplos y las ideas. Habíamos hablado de que había que confrontar el dinero y parte del dinero es saber lo que es. Y entre una de las cosas que uno cree del dinero, de las ideas que uno tiene del dinero, es que el dinero es escaso. No pudiste estar en la reunión de ayer. Pon por ahí por el grupo donde mandaron el link para saber si está grabada y te la mande. Bueno, si está grabada, la escribes en el grupo y se te pasa. Chévere, alguien que está sin luz, entonces no va a poder estar, porque sí, cuando está sin luz hay que guardar la batería. El dinero, ¿qué es el dinero? Escribe por ahí por el chat qué es el dinero. A ver qué ideas tienes tú de lo que es el dinero. Ah, en Valera, oye, sí, es que eso es. Yo ya tengo algunas opciones. Cuando uno es conferencista y se queda sin luz, uno sufre. Yo ya, bueno, yo creo que ya no se va aquí en Valencia, ¿ok? Escribe por ahí qué es el dinero. ¿Qué consideras tú que es el dinero? Escríbeme ahí en el chat. Muchas veces uno piensa que el dinero es escaso. Ah, es que el dinero. Y todo el mundo busca el dinero. El dinero es un sistema de compra. Sí, te sirve para comprar cosas. Realmente sin dinero no puedes comprar mucho. Y uno compra porque necesita cosas. Eso, Rosita estuvo ayer en la conferencia. Estás aprobada. Es un símbolo de intercambio de bienes y servicios. Es un método de intercambio, Margaret. Excelente, están aprobadas. Se ve que captaron ayer. Ese orador es muy bueno. Es un método de intercambio. Realmente el dinero existe porque la gente se cansó de llevar los pollos por toda la ciudad para ver si conseguían pan. Imagínate, los que hacían, los que tenían vacas ordenaban la leche, iban por todos lados ofreciendo leche para ver quién que le daba una gallina. El que tenía cochinos iba con todos lados con los cochinos vivos o cortados. Entonces, el trueque era muy duro, o sea, y entonces apareció el dinero. La historia de todo este proceso de cómo el dinero pasó de ser trueque a tener oro, porque antes era el oro que se usaba como intercambio, después cambió a otros metales, hasta que después aparecieron los cheques o apareció el papel de dinero, papel moneda. Hoy el dinero es puro aire, pero es esto. Pareciera que el problema o el dinero es un problema. La gente busca el dinero por todos lados. Y tú hablas con la gente y ¿qué andas? No, aquí buscando dinero. ¿Y qué estás haciendo? Trabajando para ver si logro conseguir algo de dinero. Entonces, el dinero es muy deseado. Sin embargo, la cantidad de dinero que hay en el mundo es muy abundante. Estaba escuchando una conferencia que se dio antes de esta, donde Alberto Rama comentaba que la cantidad de dinero que había en el mundo, si se distribuyera proporcionalmente a cada uno sería millonario. Pero no es así. Hay personas muy hábiles para tener el dinero, hay personas que son hábiles para no tenerlo. Entonces hay muchos acuerdos. Se han llegado a acuerdos muy
Hola amigos, ¿cómo están? Hemos presentado una pequeña falla, ya la estamos resolviendo. En 3 minutos reconectamos con la masterclass. Hola, hola, hola. He vuelto. Escríbeme uno por ahí por el chat si ya me escuchas. Excelente. Hablando de, como dice por ahí, uno no debe nombrar lo que pasa. Se fue la luz aquí en Valencia, bueno, en la zona donde yo estoy. Bueno, sigamos. No hay, parece que uno se prepara y logra las cosas. Entonces, estamos en esta parte que es súper interesante, que es el dinero. Así digamos, uno de los acuerdos más fundamentales en nuestra sociedad. El dinero es algo que todos buscan y muy poca gente tiene. Requiere de ese dato estable, es valioso. Fíjense, el dinero es muy valioso. Ayer teníamos una lámina muy buena, 3 personas en un desierto, iban de vacaciones a un sitio y de alguna manera el transporte se quedó ahí y ellos llevaban su agua. 3 personas iban muy contentos
tenían dinero para pasar unas buenas vacaciones, mucho dinero, y no tuvieron previsión al tomar el agua. Entonces llegó un momento en que el desierto estaba candente, se habían tomado el agua y a mí me quedaban todavía 2 botellas. Entonces la pregunta es, ¿qué valor de las dos me iba a quedar con una y quería vender una? Podía vender una a las otras 2 personas. ¿Qué crees tú en cuánto valdría, en cuánto podría vender yo esa botella de agua? ¿Cuánto costaría? ¿Cuánto habrían dispuesto los otros dos señores que se acabaron el agua? No hicieron planificación financiera, se acabaron el agua y definitivamente no tenían. Entonces, cuéntame ahí, ¿qué harías tú? ¿Cuánto pagarías por esa agua estando en el desierto y sabiendo que yo tengo la única botellita que está a la venta? ¿Cuánto pagarías? Cuéntame. Tienes mucho dinero, ¿cuánto pagarías por esa agua? Fíjate, le podría poner cualquier valor porque las personas estarían dispuestas simplemente a seguir, oye, a pagarte lo que sea por el agua, porque si no se van a morir. Entonces es importante, el dinero es valioso, pero el dinero es una idea, es algo que se tiene en cuenta. Por ejemplo, aquí está, tenemos todo el dinero que tuvieran más lo que pudiera dar en físico. Me hace ahí una transferencia. Espero que haya señal en ese desierto. Por ejemplo, aquí el dinero normalmente es el intercambio, como dijeron ahí, es una forma de intercambio. Entonces, en este dibujo que está ahí es una idea del dinero y de una papa. El dinero sigue siendo el dinero y la papa es la persona que tiene la capacidad de producir algo. En este caso, el productor de papa o dependiendo del negocio que tú tengas, produces algún bien valioso. Entonces, yo te hago la pregunta, ¿cuál de las dos partes es más valiosa? El dinero que está ahí, agarrar ese dinero, si te dieran a decidir, tú dices, escoge una de estas dos cosas. Es el último deseo que el genio de la lámpara te va a dar y te dice, mira, aquí tienes mucho dinero. Y luego te dice aquí, mira, aquí tienes una máquina de hacer dinero, una fábrica de Coca-Cola, todos los secretos de Coca-Cola con todas las marcas, por darte un ejemplo de algún elemento productivo que produzca mucho dinero. ¿Con cuál de los dos te quedarías? ¿Con la papa o con el dinero? Cuenta, te quedas con la papa o con el dinero. ¿Quién se quedaría con el dinero? ¿Quién se quedaría con la papa? Con la papa. Muy bien, un usuario de Zoom. Excelente. Yo me quedaría con fíjense, yo normalmente, yo no he tenido problemas de dinero hasta que no lo confronto. Cuando empieza a preocuparme el dinero, la papa, perfecto, Margaret. Cuando me empiezo a preocupar por el dinero que no me alcanza, la papa y la calculadora. Muy bien, hace falta esa calculadora. Excelente. No, el genio te dijo, la papa o el dinero. Bueno, la calculadora de ñapa. Y era porque yo confrontaba y yo siempre decía, de alguna manera yo aprendí esto bastante, hace bastante tiempo. Y el punto, si uno es capaz de producir algún bien, algún servicio que la gente vaya a necesitar, algún producto valioso que la gente esté dispuesto a pagar con eso, siempre vas a tener dinero. Es increíble. Te voy a poner un ejemplo de dos amigos míos, hermanos, se fueron a Perú. Uno fue entrenado en Planta Centro aquí en Valencia, en Puerto Cabello, mm, experto en arreglar máquinas de electricidad, en hacer producir una fábrica en toda la parte electromecánica. Y el otro muchacho realmente estaba apenas empezando a estudiar y se fueron los dos a Perú.
Uno llevaba algo de dinero, el otro llevaba algo de dinero, pero llevaba una maquinaria. Era capaz de hacer cosas que en Perú hay muchos profesionales especialistas en esa área. Entonces, la historia, pasarte la historia corta, el muchacho que apenas estaba estudiando y tenía algunos conocimientos, se tuvo que devolver, no aguantó. El otro empezó a trabajar con mineras, con empresas que necesitaban ese tipo de marca. Ahorita está contratado por una empresa alemana, está trabajando en Cuba y se va para Alemania. O sea, fíjate la ventaja de tener la capacidad de hacer un producto. Y un producto no solamente una cosa hecha, un servicio bien dado es un producto. Si tú eres capaz de arreglar máquinas, dejarlas mejor, en funcionamiento mejor que el que estaba, tienes un servicio valioso y es un producto en sí. El producto tuyo es una máquina arreglada que vuelve a estar en funcionamiento hasta mejor que como estaba. Entonces, el dinero tiene esta connotación, tiene valor de intercambio. Por ahí hablaban del dinero es un símbolo que representa valor en cuanto a bienes y servicios. Entonces, en épocas inflacionarias, una de las mejores cosas es comprar cosas. A veces uno dice, compro dólares, pero a veces los dólares te salen tan costosos que pierdes mucho dinero. A veces, si eres bueno en el comercio, eres buen vendedor, compra productos que tú puedas comercializar después, porque eso no pierde en valor. ¿Ok? Entonces, ese es un punto interesante. El dinero es un símbolo que representa valor en cuanto a bienes y servicios. Para tener dinero, se debe producir productos finales valiosos e intercambiarlos. Por ejemplo, si tienes un negocio de este tipo, claro, aquí hay muchos productos perecederos que se puedan dañar, no puedes comprar tanta cantidad, pero si tienes otro, por ejemplo, estos aquí que puedan ser más de larga duración, una de las cosas que tienes que hacer en épocas inflacionarias es comprar más productos que puedas mover y que en el futuro también se puedan mover. Entonces, esas son cosas de el tener el concepto de dinero bien adecuado, bien en cuenta. Fíjense, la sociedad está hecha de esta manera. Tú tienes dinero que puede ser representado a través de tarjetas, a través de billetes. Ahorita todo es por pago móvil o por pasarelas de pago. Ahorita se usan muchas formas de hacer pagos y todo representa un valor de intercambio. Entonces, fíjense, aquí hay tres preguntas. Un gran filósofo decía, no es importante la respuesta, sino la pregunta que te hagas. Y aquí es súper interesante. Estas tres preguntas tienes que anotarlas. Llévate estas tres preguntas y empieza a responder. Y lo que el individuo, una organización, tiene que hacer es producir e intercambiar huevos por jamón, leche por zapato. Cosas que tú haces por el dinero para lugar comprar cosas que luego te permitan seguir intercambiando. Y ahí tienes todo lo que es la producción. ¿Qué tienes para intercambiar? O sea, ¿cuál es tu producto final valioso? ¿Cuál es tu servicio tan valioso que si tú lo entregas, va a ser súper fabuloso? La gente lo va a desear. Hoy en día hay mucha promoción por ahí en las redes sociales sobre la inteligencia artificial y entonces te dice, mira, no te preocupes la edad que tienes, hazte un experto en inteligencia artificial. Y eso tiene sentido, porque tú puedes ofrecer un servicio de tantas cosas que se pueden hacer con inteligencia artificial que ayudan a que las empresas sean más productivas, que ya tienes dinero para el futuro. Das algo valioso y el recibo de intercambio es dinero. El otro problema, después que tienes algo que puedes hacer, es producirlo en grande. Muchas veces el problema de tener un servicio que es hecho por mí mismo, yo lo llamo un producto artesanal, un vendedor no puede alcanzar tantas cosas. Podría ser mejor una persona que entrene vendedores y cree vendedores para muchas empresas y cobre comisiones por lo que hagan los vendedores. Porque la idea de la otra pregunta es cómo producirlo en grande.
¿Cómo produces en grande? Ahorita hay un auge muy grande en los negocios digitales y el negocio digital más grande que está sucediendo es la información. Si tú conoces un tema muy valioso, puedes montarla en plataformas de internet y ahora crear un método de ventas donde vendas a miles de personas sin tener que tú estar dando la conferencia todo el tiempo. Eso es una manera de que un educador o un especialista en un tema puede convertir algo que sabe intercambiar. Soy especialista en cómo hacer que el papel o los productos químicos no contaminen. Y tú puedes enseñar de empresa en empresa. Pero si diseñas un curso que sea tan valioso en esta época donde queremos globalmente queremos mejorar el ambiente, donde estamos con toda esta idea del cambio climático, entonces tú puedes hacer esto en grande, haciendo cursos online y buscando un sistema en que se vendan muchos al mismo tiempo. Eso es interesante porque las grandes empresas son grandes porque producen en grandes cantidades y luego abarcan más zonas y luego abarcan más países y luego abarcan más continentes. Eso hace que realmente tú vayas bien. Ahora fíjate, tenemos el siguiente nivel, la siguiente pregunta. Ya tienes algo que produces, un producto. Ya descubriste cómo hacerlo en cantidades, sin necesariamente tener más esfuerzo de tu parte. Ahora, ¿cómo hago que la gente lo desee y lo compre? Ese factor es súper interesante. Hoy en día conocemos dos empresas como Uber en Venezuela, Ryder y Yumi. Uno pregunta, uno se dice, oye, la primera de todas fue Ryder, o sea, primero fue Ryder, esa es la pionera. Sin embargo, se le hizo una entrevista al creador de Ryder y dice, no, han habido cuatro, tres o cuatro antes que yo. Entonces, fíjense, es una manera de él tener una cantidad, una flota de carros tan grande sin tener un carro. Y entonces tenía la idea del intercambio, creó la plataforma para producirlo en grande. Y luego, ¿cómo hago que la gente lo desee y lo compre? Entonces ahí viene todo el proceso del marketing, de la promoción, de crear el deseo. Y si no tienes eso, entonces también tienes dificultades. Y entonces ahí es donde yo te hablé, cuando hablamos de finanzas, un financiero tiene que ser experto en, en crear el deseo. Por aquí tengo algo de Giuseppe. Mi empresa es de servicio. Por los precios altos y por perder a una gran cliente que pagaba bien mi servicio. Eso pasa. Con dos servicios que le ha dado a esa cliente, ganaba lo que ahora debo hacerlo con cinco clientes. Sí, señor, eso pasa. Los servicios a veces cuando son muy individuales y no solamente pasa con personas que entregan un servicio. Nosotros atendimos una empresa que era una transportista que manejaba más de 300 empleados, una flota de camión inmensa. Su principal cliente eran las empresas de automotrices. Cuando estas empresas salieron, ¡pum! Entonces también hay un asunto de no quedarse siempre con los mismos clientes y eso es parte del marketing. ¿Cómo hago que la gente lo desee y lo compre y que haga en gran cantidad? Escríbeme ahí el número 7 que a mí me encanta, si este concepto del dinero como valor de intercambio y estas tres preguntas te hacen sentido y las vas a poner en práctica. Perfecto, Samsung SM A315. Muy bien, Giuseppe. Excelente. Súper bien. Sigamos. Y aquí viene el punto final, la solvencia. La solvencia, el secreto de la solvencia. Aclaremos la palabra solvencia, porque la solvencia la gente la tiene un poco ahí como confundida.
la gente cuando le pregunto solvencia, pues yo le pregunto a la gente qué es solvencia y me dice, no, bueno, tener cero deudas. Ya, bueno, si tienes cero deuda, eres solvente. Sí, pero puede ser que no estés ganando todo el dinero del mundo, no estés explotando todo el potencial. Estar al día, me dicen, estar al día. ¿Y qué significa estar al día? Tener cero deuda. Y entonces realmente la solvencia no es tener cero deuda. La solvencia se define por la cantidad de dinero disponibles para pagar las deudas vencidas que tenga, incluyendo los gastos fijos. Tú eres solvente si la cantidad de dinero que tienes disponible para pagar, para usarlo, tienes que tener conciliado la cuenta. No cuenta para hacer el cálculo de solvencia las reservas que vas acumulando, como vamos a ver más adelante, las reservas se guardan y no se usan, o sea, la reserva no se toma como en cuenta para saber si estás solvente. Y esto es un requisito para poner presión y realmente correcta para hacerse exitoso y solvente. Entonces tú calculas que en el banco tienes $20,000, es lo que produciste, que te quedó después de pagar el impuesto, compraste la materia prima y apartaste para promoción y te queda 20,000 para pagar gastos fijos, nómina, gastos necesarios, luz, electricidad, todo eso, y pagar las deudas vencidas. Si tú comparas ese valor de dinero que tienes disponible para gastarlo, ya Finanza autorizó a la empresa, pueden usar esto, lo demás es reserva y lo demás es otra cosa que vamos a ver más adelante. Tú comparas con la cantidad de deudas por pagar, incluyendo los gastos fijos que vas a pagar. Si es mayor el ingreso que las deudas que vas a pagar, estás solvente. Eso no quiere decir que pagues todo lo que debes en ese momento. Quiere decir que estás solvente, puedes pagar si quieres. Es algo interesante porque de repente tú ves una oportunidad y puedes decidir retrasar una cuenta, un pago, una semana o unos días porque te salió una oportunidad muy buena, pero es porque estás solvente. Puedes darte el lujo de decir, sí, lo pago todo, que normalmente la gente con buena finanza lo sabe hacer. Y aquí está el secreto para lograr la solvencia. Primer punto, haz mucho dinero. O sea, no te pares en la cantidad de dinero que puedes hacer. No te pongas una cuota y esa es la cuota que vas a lograr. Pasa la cuota. Siempre ponte por encima. Y el secreto está en calcular cuál es la cuota. Entonces, la forma de calcularlo es pensando de que está solvente. Entonces, yo necesito saber cuánto voy a apartar de reserva, cuánto quiero de utilidad, cuántos son los gastos fijos y cuántos son mis cuentas vencidas, mis deudas vencidas. Todo eso me da un monto, me da 30,000. Entonces, yo exijo que el dinero, el ingreso de esa semana esté por encima de los 30,000. Ese es el monto. 30,000 para arriba, porque eso es lo que me termina. Entonces tienes que hacer mucho dinero. Y si haces más de 30,000, perfecto, porque lo demás lo guardo. Gasta menos de lo que haces. Y aquí es vital, tú no tienes por qué gastar todo. Finanza debe ser manejada por alguien muy consciente, muy, ¿cómo se dice? Muy recto, muy centrado, muy de confrontar el dinero, confrontar las deudas, confrontar los acreedores. Saber que no va a morir tu empresa porque no le pagues a alguien algo, todo eso se puede manejar. Y entonces tú gastas menos de eso. Porque si le das el dinero a la organización, si el financiero le da el dinero a la organización, se gastan todo. Si le das 20,000, se gastan los 20,000. Si le das 100,000, se gastan los 100,000. Si le das 1,000,000, hay 1,000,000 de cosas que se pueden comprar y gastar. El televisor para la sala de recreación, el cambio de todos los cauchos así estén al 75%. O sea, la gente tiene dinero y lo gasta. Nos encanta gastar, usarlo. Eso es lo más rico. El dinero realmente uno lo necesita porque quiere comprar cosas. Esa sensación de tener
Esa capacidad de tener es lo más sabroso que mantiene al ser humano vivo. Luego, punto importante, está en negrita. Reúne poco a poco un colchón de efectivo en el cual te puedas respaldar y nunca te respaldes en él. Crea una reserva financiera y nunca la uses. Ahí uno cuando habla de esto, ¿cómo que uno nunca la use? No, nunca la usa. La reserva financiera es un respaldo de cómo te va. ¿Qué sucede? Si tú tienes una buena reserva financiera, los bancos te van a prestar dinero. Si no tienes reserva financiera, los bancos no te prestan dinero. Los bancos, claro, ahorita en Venezuela tenemos problemas en cuanto a la cantidad de préstamos que pueden hacer los bancos por restricciones de leyes y reglamentos y cosas. Pero los bancos le prestan dinero a la gente que tiene solvencia y que tiene un respaldo financiero, un respaldo de dinero. O sea, los bancos no le prestan dinero a la gente que está al día, simplemente, no, a los que tienen un respaldo y no usa esa reserva financiera. Normalmente hay dos tipos de reserva importantes. La reserva financiera, que se puede destinar para hacer inversiones grandes a largo plazo, porque tú creas una reserva y la usas cuando realmente está la cantidad de cosas para lograr lo que quieres lograr. Entonces, normalmente tienes que hacer la reserva muy grande para poder comprar lo que vas a comprar y todavía te quede reserva financiera. Y una reserva de emergencia que tampoco vas a usar, pero que la tienes ahí por cualquier emergencia. Fíjate, aquí está Giuseppe, nos dice, lo que estoy produciendo de nuevo en la empresa, le estoy reinvirtiendo en compra de material y equipo y solo salgo el gasto restante para los gastos fijos y variables. Esa es una manera. Vas a ver otras cosas que podemos ver ahí, pero ahí te estás capitalizando y cuando uno está empezando, eso no está mal. Acuérdate de apartar tu salario, eso es importante. Y mantener un crédito excelente como segundo colchón. Entonces, por eso es que es bueno ser solvente para poder decir pago a todo el mundo. Y hay unas maneras de cómo se puede pagar. En el curso que vamos a dar la semana después de Semana Santa, la semana que viene, vamos a hablar en el curso de libertad financiera de cómo es la mejor manera de hacer los pagos. Eso es súper importante. El 6 ya lo he dicho y lo volvemos a repetir. Rehúsa gastar reservas. No las usa. En lugar de eso, haz más dinero para manejar la emergencia. Mira, hay una emergencia, hay un caucho que hay que cambiar. Bueno, no se apartó el dinero en las finanzas. ¿Qué hacemos? Bueno, vendan más. ¿Cuántos productos tenemos que vender para comprar un caucho nuevo? Ah, tanto, vamos a vender esa cantidad de productos y bueno, agarramos dinero para comprar. Hacemos dinero para las emergencias, no usamos el dinero que se está guardando ahí. Nunca pida prestado para pagar deudas, nunca, nunca. Eso es pavoso, para no decir otra cosa. Eso es grave. Es menos problemático simplemente hacer dinero. Y fíjate, si eres un empresario, si estás aquí, tú sabes hacer dinero. Tú no estás aquí simplemente porque, bueno, alguien te mantiene. No. Tú sabes hacer dinero de alguna manera, tienes un producto, sabes intercambiarlo y entonces el punto es aprenderse las leyes de la solvencia. Y tenemos las 7, que es tener una economía sensata. Y aquí es súper interesante. Vamos a ver cómo piensan los ricos y los pobres. ¿Cuál es la diferencia? La clase media no es la clase que gana menos o que gana más, es una forma de pensar. Hay clase media que sigue siendo clase media y tiene un buen ingreso y viven quizás en una buena zona. Y hay gente que quizás no son tan bien aprovechados, pero piensan como ricos, ya salen de la clase media. Esas personas van a surgir. Lo primero que piensa en la clase media es la diversión. Mira, vamos el fin de semana y nos vamos a la playa y nos llevamos 20 cajas de cerveza y 3 botellas. La clase media piensa en la diversión. Vamos a irnos en el crucero. Vamos a... Luego en pagar las deudas. Dice, no, es que a mí no me gusta tener deudas. Yo pago las deudas. Entonces te vas de diversión, pagas tus deudas y cuando vienes a ver, uy, y los gastos básicos.
el mercado, el internet, no podemos vivir sin internet. Cónchale, entonces, bueno, ahí metes el tarjetazo si te queda algo. Y ahora tienes más deudas. La próxima vez entonces va a pagar más deudas. Y mire, es un círculo vicioso. Y el ahorro, yo le pregunto a la gente, porque la gente piensa que reserva es lo mismo que ahorrar, y realmente son dos cosas un poco diferentes. La gente dice reserva, pero es que si ni siquiera puedo ahorrar, todo el dinero se me va. Porque tienes que aprender, si estás aquí es porque quieres tener un pensamiento financiero, y el pensamiento financiero es simplemente cómo producir más dinero en vez de ganar dinero. Los ricos piensan diferente. Primero apartan un 10% en reserva y lo guardan. Después cubren los gastos básicos. Mira, vamos a gastar tanto en el mercado, de ahí no nos lo salimos, planifiquemos bien lo que vamos a comprar, que necesitamos, los gastos de movilización, la escuela del niño, algunas cosas son los gastos básicos. Después van con las deudas, de hurto la diversión y los ahorros después. Los ahorros se destinan entonces a las utilidades. Ya eso lo gastas para tu gusto, pero tienes una reserva. Primero, primero son las reservas. Hay un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. No me acuerdo del autor ahorita, búsquenlo. En un reinado en Babilonia le pide al hombre más rico, el rey le pide que enseñe a las demás personas a cómo hacerse rico. Y lo primero que le dice, mira, agarra el 10% para reserva. Ese empieza ahí. Entonces, ¿quién le ha pasado? Bueno, no le voy a pedir que me lo escriben, pero piense, ¿están aquí en la clase media o están aquí pensando como ricos? Entonces, ahora fíjense, esto es como aplicado a una persona. Vamos a ver en las empresas, la pequeña y mediana empresa y las grandes corporaciones. Entonces, fíjense cómo piensan las pymes, pequeñas y medianas empresas. Primero cubren el sueldo. No, porque hay que pagarle al personal y todo eso. Y lo interesante es que si no estás produciendo suficiente dinero, no estás ganando suficiente dinero para que no te preocupes pagarle al personal, quiere decir que hay algo que no sabes, hay algo que no estás conociendo. Entonces, definitivamente los sueldos son importantes, pero hay su posición. Después pagan todas las deudas porque vienen de esa idea, tengo que pagar todas las deudas porque ser solvente es estar al día. No. Después van con los gastos básicos y cuando cubres estas tres cosas empiezas a tener problemas con materia prima y como sabes que la materia prima es tan importante porque la cantidad de producción no debería bajar, le pides prestado para cubrir la materia prima y es el problema. Ahora te endeudas más y vuelves a entrar en este círculo. Algunos dejan la promoción por si me queda dinero. La mayoría de las pymes no saben promover, no invierten adecuadamente en promoción. Eso ha cambiado recientemente con el auge de las redes sociales y ese intensidad con lo cual se ha enseñado que la promoción es vital. Por supuesto, si llega a la promoción ya la capacitación, el entrenamiento del personal, olvídense y las inversiones, ¿con qué dinero? Una corporación, una empresa bien sentada, una empresa que hace economía sensata, primero es promoción y materia prima. Eso va de primero. Primero el porcentaje de promoción, que vamos a ver adelante cuántos son los porcentajes de algunas cosas. Y luego la materia prima, porque sin materia prima no vas a poder hacer dinero, porque acuérdense, finanza es la manera de cómo uso el dinero sensatamente para tener dinero de vuelta. Y si no usas materia prima con el cual producir productos valiosos, que lo vas a poner luego en el mercado, que se van a vender y van a tener un superávit, una ganancia por encima del costo de producción, que se van a devolver a la cuenta del financiero y donde dice, ahora sí, lo que le di a la organización, a la empresa, subió y me están dando más de lo que se le dio. Y luego la capacitación. Hay, a juro, un presupuesto para entrenamiento. Tienes que hacer tu personal cada vez más capaz.
Si tu personal es más capaz para producir más cosas, para hacer más dinero. Y entonces no vas a tener problemas con los sueldos se pagan solos. Es más, una persona capacitada, él sabe que con estar ahí él produce su sueldo. Y ahí es donde viene un empresario inteligente, empieza a ver quién es el que produce y quién es el que no produce. Porque el que no produce le quita el dinero al que produce y empiezan a ver las distorsiones. Tienes tres vendedores que producen el 80% de las ventas y los demás no hacen nada. Entonces, ¿qué? Salte de los que no hacen nada. Búscate otro que pueda superar a los otros. Los gastos básicos, las inversiones y de último las deudas. Las deudas son manejables. Y si haces bien el trabajo, si haces promoción primero, materia prima, vas a tener tranquilidad porque vas a producir el resto. Entonces, quiere por ahí un número 4 si esto te hace sentido. Este esquema ahí, cómo debe ser el pensamiento de un ejecutivo. Te leo. 4, Rafael, Julia, excelente. ¿Quién más por ahí? Perfecto. Grisel, César, excelente. Y vamos a ver esto un poco más en detalle, ¿no? ¿Cómo va la distribución? Realmente lo primero que tú apartas es la materia prima. Planificación. El área de venta junto al área de producción se ponen de acuerdo que hace falta producir y entonces se manda ese dinero y se produce. Luego de eso, un porcentaje va para las reservas, 10%. Este 10% va después de que sacas el dinero, el ingreso total, le sacas lo que va para materia prima y de lo que te queda le sacas el 10% y va a reservas. Porque la materia prima no es tuya en primer lugar. La materia prima es del negocio. Entonces necesitas materia prima para producir lo demás. Entonces la apartas de una sola vez. Si tienes 30.000 de ingresos y la materia prima son 20.000, bueno, 20.000 va para materia prima. O si son 15.000, te quedan 15.000, de los 15.000 sacas el 10%, son 1.500 para reserva. Y en ese orden estricto, y el punto ahí clave es estricto y disciplina. De ese dinero que te quedó, también sacas un 14% para el marketing. El marketing es el que te va a hacer que produzcas más dinero porque va a atraer los vendedores. Y si no estás pudiendo pagar el marketing es porque el marketing que estás contratado no es bueno. El marketing bien hecho te atrae clientes y te produce dinero. Es súper importante. Si el marketing no te está trayendo clientes que compren, es un marketing que tienes que revisar. Tienes que ver esa agencia. Se está concentrando en los dibujitos, en el texto. ¿Están haciendo encuestas o no están haciendo encuestas? Están haciendo algo mal. No saben su negocio. Luego, el personal que le tienes que pagar, normalmente ellos deben producir. Un personal valioso debe producir 5 veces más del estilo de vida que él quiere tener. La empresa debe producir 10 veces más mínimo de que el estilo de vida que quiere tener. Una empresa que necesita para operar 30.000 debería producir 300.000 en el sentido óptimo de la palabra. O sea, debe producir mucho más para hacer un estilo de vida bueno. Además, tienes que tener bonos para la buena ejecución de los trabajos ejecutivos, de los incentivos, de las comisiones de los vendedores y, por supuesto, los salarios vivos. Si tú calculas después que sacaste la materia prima y sacaste algunos impuestos y quizás sacaste las comisiones de los vendedores y trabajas con comisiones, ese dinero que se queda es lo que se llama ingreso corregido. El 10% se saca de ese ingreso corregido, el 14% se saca de ese ingreso corregido y el 5 al 20% se saca del ingreso corregido. Materia prima más comisiones a los vendedores más impuestos te da 15.000. Te quedaron 15.000. Entonces, tu nómina no puede ser más bonos, más todo esto, no puede ser más de 3.000, 4.000, o sea, el 20%, no puedes pasarse ahí.
Tienes que ver entonces, si eso no sucede, que tienes personal que son poco productivos. Eso es todo lo que te dice. Si tu nómina no la estás pudiendo pagar con entre el 5 y el 20%, hay algo que revisar ahí. Y después van los gastos. La empresa se ajusta que los gastos van de ahí en adelante. Si no hay gastos en adelante, eso se corre para la semana donde haga suficiente dinero. Y hay un factor aquí interesante de que dentro de los gastos se introduce un gasto disfrazado, un gasto ficticio que es para la utilidad. La utilidad se aparta como un gasto y se va creando una utilidad al final puedas tener para los inversionistas, para los socios. ¿Eh? El alquiler va aquí en gastos. Todo lo que es alquiler, teléfono, internet, gas, luz, agua potable, café, todo aquí. Parece mentira, esto al principio no es creíble. Cuando empezamos a asesorar, nosotros damos el curso de libertad financiera y luego le ofrecemos la consultoría de finanzas, donde te ayudamos a comprender esto y empezar a aplicar esto. Esto se va haciendo poco a poco y tú vas logrando estos valores. Por supuesto, el primer punto que siempre abordamos es haz más dinero. Entonces te ayudamos en cómo hacer más dinero. Te mejoramos la organización desde el punto de vista cómo se organiza para hacer más dinero. Te ayudamos a medir por indicadores. O sea, tenemos toda una tecnología para hacerte de tu empresa cada vez más grande y cada vez más productiva. Y para ir terminando, te voy a dar algunas conclusiones finales y es súper bueno saber esto. Esto le cambia la vida a cualquiera cuando uno se aplica, toma disciplina. Mira, la riqueza no se crea por cuánto dinero ganas, no es la riqueza lo que termina el dinero. Tú puedes tener mucho dinero y no tener riqueza, sin la forma como gastas el dinero. El primero, haz mucho dinero y para eso necesitas hacer marketing, promoción y ventas. De eso sacas el 14% para seguir haciendo promoción, marketing y dinero para hacer más dinero. Es muy sencillo, es lógico. Yo tengo un amigo que él montó un restaurante de comida china. Él es venezolano, pero hace un arroz chino increíble aquí en Valencia. Empezó con un localcito en una zona modesta en Valencia. Tenía $60 para empezar, más algunos utensilios que ya tenía porque él le gusta cocinar y hacía eso como diversión, como entretenimiento. Y de los $60 hago $40 para marketing. Y cada vez invertía en marketing. Hoy en día tiene 3 sucursales, 3 negocios de venta de arroz chino en lugares especiales en la zona de Valencia. Él siguió esto estrictamente, marketing. Las reservas, haz unas reservas de ingreso, el 10%, esa es tu producción futura y trata de no usarlo. Yo asesoré a una persona en Maracayo, un empresario que hace negociaciones grandes, es un centro de negociaciones, hay abogados excelentes que manejan una tecnología llamada resolución inteligente de conflictos. En pandemia, ellos funcionaron, siguieron haciendo marketing. Todo el mundo le decía, ¿cómo haces tú para que siempre estés visible? Y es porque ellos habían tenido una reserva tan grande que les permitió realmente pasarla bien. Claro, se ajustaron varios gastos, pero lo que era marketing y entrenamiento, ellos nos contrataron. El marketing y entrenamiento, algo tenemos que aprender y fue increíble. El año siguiente la pandemia fue fenomenal, o sea, es increíble. Es el asunto, o sea, ¿tú has visto alguna vez a la Polar dejando de hacer promoción, a pesar de las crisis? Es más, las crisis te dan una ventaja porque la mayoría de la gente baja su bandera, no hace promoción, no hace entrenamiento. Entonces tú que si pones la bandera y todo el mundo te ve, haces marketing, promoción y tus empleados los entrenas para que sean más capaces y superen. Cuando salen de la crisis, salen más grandes, no salen más pequeños.
Presupuesta el gasto, o sea, no hagas gastos sin haber sido aprobados. Todo el dinero se concentra semanalmente. Todo el mundo pide lo que va a necesitar la semana siguiente. El comité de finanzas, el director financiero, ve los gastos y aprueba lo que realmente se necesita. Si no puedes comprar un carro de último modelo, si no tienes el dinero completo para comprarlo. Haces esa planificación financiera semanalmente y lo pones por escrito. Y por último, disciplina. Disciplina y disciplina es la única manera de hacerlo. Fin de la clase. Muchas gracias. Escribe por ahí qué te pareció. Ponme un +7 si te gustó toda la información. Y nos vemos. Pregunten por ahí por el chat si la grabación. Excelente. Ese +7 me encanta. Chéverísimo. Bueno, nos estamos viendo. No se olviden de inscribirse en el curso de Libertad Financiera y Libertad Ejecutiva. Tiene un precio fenomenal. Yo realmente no soy el que pongo los precios en el HCA y siempre me quedo, ay, ¿por qué? Pero está muy bueno. Así que buenas noches, pásenla bien, buen provecho. Exacto, hay aquí una pregunta. Samsung, dime tu nombre. Creo que vamos a ver si te dejan. Buenísimo, un aplauso. Gracias, gracias. Chévere, entonces me despido aquí con mi noche ya oscura. Ya no sé cuánto tiempo, deben ser 2 horas, la otra vez fueron 2 horas, 3 horas. Bueno, pues ya estoy equipado aquí con mis equipos. Nos vemos, que la pasen bien, que estos días santos disfrútenlo, los que son religiosos vayan a sus servicios, los que les gusta disfrutar estos días, disfrútenlo con moderación y con buena actitud. Confronten todo lo que puedan confrontar. Chao.